Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de cuarto año básico con la unidad 1 que lleva por título Desarrollar habilidades comunicativas y reforzar comprensión lectora. Algunas instrucciones simples para el inicio, como siempre, anotar la fecha de la clase, escribir en el cuaderno el título de la unidad que yo les acabo de mencionar en la diapositiva anterior y anotar el objetivo de la unidad, que es desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos, el OA 7. ¿Ya? Recuerden hacerlo con muy buena letra y destacando las mayúsculas con rojo. Como nos decía el título de la unidad, vamos a trabajar el desarrollo de habilidades comunicativas, cómo yo me comunico con las personas, ¿no es cierto?, ya sea de forma oral o escrita, y también reforzar la comprensión lectora. Pero para comprender mejor, yo puedo utilizar ciertas herramientas o estrategias. Aquí yo les presento 3. La primera, que es predecir, es anticiparse para saber de qué se va a tratar el texto. Me puedo fijar en el título, en los elementos que hay en la portada, en las imágenes que traiga el texto, cuento o noticia, porque esto se puede aplicar a todo tipo de texto. ¿Ya? Predecir, adivinar, ¿de qué se irá a tratar? Leo el título y ¿qué elementos trae? ¿Qué dibujo? ¿O qué imagen hay en el interior? Me pueden dar pistas para adivinar de qué se puede tratar. Y una vez que voy leyendo, puedo ir comprobando si lo que yo traté de adivinar o predecir estaba correcto o no. ¿Ya? De eso se trata. Predecir, como que anticiparse, adivinar. Luego tenemos el subrayar, que ustedes ya lo hemos trabajado, que sirve para destacar las ideas o temas más importantes de un texto. Por ejemplo, estoy leyendo un texto de historia, supongamos, y hay fechas, hay nombres de ciudades, nombres de las personas que aparecen en ese texto, y yo las voy subrayando porque creo que es importante y a lo mejor me lo puede preguntar después la profesora, y yo voy a saber dónde está la respuesta porque la tengo destacada. Siempre se subraya con algún color. Lo mismo en un cuento. Voy a subrayar los personajes o voy a subrayar aquellas palabras que describen cómo son los personajes. Entonces se me hace más fácil encontrar información que se me pide y comprender el texto. Luego tenemos una tercera herramienta que es secuenciar, que es ordenar los hechos de un texto de acuerdo a cómo van ocurriendo. En un cuento podemos secuenciar los acontecimientos y el orden de aparición de los personajes. Es decir, yo leo el texto, yo leo el cuento, yo leo la noticia y puedo ir anotando qué pasó primero, qué sucedió después y después hasta llegar al final. Si tomamos como ejemplo el cuento de la Caperucita Roja, que es el que más conocemos, podemos decir que primero la mamá le pidió a Caperucita que fuera a visitar a la abuelita. La Caperucita se fue por el camino del bosque. 3, la Caperucita se encontró con el lobo. 4, le dijo que iba a visitar a su abuelita. 5, el lobo se fue corriendo antes que ella y llegó a la casa de la abuelita. Y así hasta llegar al final. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Simplemente ordenar los acontecimientos de acuerdo a cómo iban sucediendo, es decir, fuimos secuenciando. Si yo puedo hacer eso después de leer un texto, significa que he comprendido lo que estaba leyendo. Y estas son herramientas para comprender. Entonces, ustedes en su cuaderno van a anotar este título y luego van a copiar estas herramientas. Las pueden copiar así como están en una nubecita, pueden hacer un cuadrado o como ustedes quieran, o simplemente las anotan de forma normal. Y para esta clase, ¿no es cierto?, íbamos a trabajar el cuento del elefantito curioso. Aquí tenemos la portada del libro o del cuento. Y antes de leer nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De qué crees que se tratará el cuento? Y yo me pongo a mirar esta portada, digo, de un elefante, a lo mejor de un elefante y su amigo que es un pájaro,
obviamente el título me dice el elefantito que es curioso, y curioso por qué, a lo mejor se mete donde no corresponde, o quiere saber cosas. Eso puedo predecirlo. Eso estoy ocupando una de las herramientas que les dije. Estoy haciendo una predicción, estoy como adivinando. Y luego que comienzo a leer, voy a ver si realmente lo que yo predije está en lo correcto. Aquí tenemos el cuento. Entonces hay que leerlo, ¿ya? Y ahí una vez que lo lea, yo puedo responder ¿por qué era curioso el elefantito? Dijimos en el título que antes de comenzar a leerlo que era el elefante curioso, que quizás le gustaba meterse donde no correspondía, o le gustaba saber cosas, de que tenía un amigo que era un pájaro. Pero esas predicciones que hicimos antes de leer las podemos comprobar una vez que vayamos leyendo nuestro cuento, ¿ya? Y podemos responder a la pregunta de por qué era curioso el elefantito, o por qué el título del cuento es El elefantito curioso. Después de leer, entonces podemos responder las preguntas relacionadas con el texto. ¿De qué se trataba el cuento? ¿Estaba yo en lo correcto cuando antes de leer dije que era de un elefante curioso que le gustaba saber cosas? ¿Cómo era el elefantito? ¿Cómo era su nariz? ¿Por qué fue al río el elefantito? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Qué hizo el cocodrilo? ¿Qué hicieron los otros elefantes? ¿Quién nos quiere explicar este cuento? Como yo sé que ustedes lo leyeron y también lo vimos en clase y vimos el video, pueden ahora responder las preguntas en su cuaderno. Recuerden, usando las técnicas o las herramientas de comprensión, ¿ya? Subrayar, predecir, secuenciar. Recordemos un contenido que hemos visto en tercero, que era el elefantito era curioso. Esta palabra curioso está destacado en rojo porque nos está diciendo cómo es el elefantito. Por lo tanto, curioso es un adjetivo calificativo. Y los adjetivos calificativos indican las cualidades de los sustantivos, ya sea de personas, objetos o animales. Y generalmente responden a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo está? Entonces acá, ¿cómo es el elefantito? El elefantito era curioso. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? Y ustedes me dicen, bien, alegre, triste. Todas esas palabritas indican cualidades y por lo tanto se llaman adjetivos calificativos. Cuando estuvimos trabajando la descripción de personajes, todas las palabras que ustedes utilizaban para describir a sus superhéroes o los personajes de los cuentos son adjetivos calificativos, porque estamos indicando una cualidad. Y ahora entonces vamos a trabajar. Primero tienen que subrayar en el texto del cuento de color rojo el título, ¿ya? De color azul los personajes, de color verde qué era lo que deseaba saber el elefantito y de color café los adjetivos calificativos, es decir, las cualidades que van indicando cómo son los personajes. Después, en su cuaderno, tienen que secuenciar los hechos y el orden de los personajes y escribirlos en el cuaderno. En la primera parte, ¿qué sucedió? ¿Quién aparece? El elefantito habla con los papás, luego va donde tal personaje, después hace otra cosa, y eso lo voy escribiendo en mi cuaderno. Le coloco número 1, número 2, y así nos vamos a dar cuenta cuántos hechos son los que ocurren en el cuento. Y si yo los puedo escribir y ordenar, significa que comprendí lo que estaba leyendo. Después de secuenciar en tu cuaderno, vas a trabajar en tu libro de actividades
en la página 4 y 5. Ya van a desarrollar las actividades que allí aparecen. Y por último, vas a ensayar y practicar la lectura en voz alta de este cuento. Cuando ya creas que tú estás listo y preparado, te grabas ya sea un audio o un video leyendo el cuento y me envías el video o el audio. Es decir, se lo envían a la tía Marcia para que ella me lo haga llegar, para yo ver cómo están leyendo, cómo está la fluidez lectora. Pueden leer todo el cuento, aunque sería muy largo, un audio muy largo o un video muy largo, sino que pueden leer una página o los 2 primeros párrafos. Pero antes de grabarse tienen que practicar. Y eso sería todo, mis amigos, y nos vemos la próxima clase. Que estén bien y a portarse bien y hacer las tareas. Adiós.